Shalom, mis apreciados también que hacemos vida en esta comunidad chagareora. Soy Tony Joseph Baera y estoy acá para darles mis interpretaciones sobre la Parashat Tezaf. Parashat Tezaf, un poquito combinada con la festividad de Pesaj que ya tenemos la próxima semana. Y como ya estamos los que somos y somos los que estamos, vamos a iniciar entonces este seminario. Interesantísimo seminario porque se habla sobre todo de lo que es el sacrificio, ¿no? Lo que son los sacrificios. Lo que es el encendido de la chispa. El fuego interior que transforma. Y bueno, como siempre quiero arrancar ahorita con el Zohar, porque el Zohar es ese texto místico que nos develó todos esos secretos que tiene la Torah. Develó y también organizó, porque no les voy a decir que eran secretos que Shimon Bar Yochai descifró. Había ya una tradición de secretos que se venía arrastrando. Muchos de esos son organizados por Shimon Bar Yochai, aparte de los que él aporta en un gran porcentaje en el libro Zohar. Pero el punto es que el libro Zohar nos invita a que rasquemos más allá de la superficie de la Torah. Y al hacerlo tiene una forma curiosa de hablar sobre cómo elevamos nuestra energía. Más que elevar la ofrenda, elevamos cómo nosotros elevamos nuestra energía. Y como sabemos, la energía de nosotros como seres vivos, seres humanos, la energía nuestra, más que nada, lo conforman las emociones. Y el Zohar acá no nos da un sermón. De hecho, el Zohar no tiene sermones, son historias que van develando todos esos secretos. Les invito a leer el Zohar a quienes no lo hayan leído. Pero no es un sermón, es más bien como un susurro en el oído, como una invitación a que conectemos con ese fuego interno que todos llevamos dentro. Imagínense una escena. Aarón y con él todos los que buscamos un poquito más de luz, escuchan que hay un proceso, algo llamado Olá. Y que Olá significa encender. Pero ojo, no es un truco rápido de magia, es algo que requiere siempre constancia, el proceso de encender. Porque siempre tenemos que encender, y encender implica muchas palabras. Nuestra vida tiene que estar encendida. Nuestras relaciones tienen que estar encendidas, no deben estar apagadas. Deben estar llenas de luz, deben estar llenas de calor. Y la clave, según el Zohar, está en dejar que ese deseo de transformarnos arda suave pero firmemente. Toda la noche, ¿sí? Justo en esos momentos de oscuridad, cuando las dudas nos acechan, y es como que si te dijeran, no te rindas ahora, deja que ese fuego interior haga su trabajo, consumiendo todo lo que ya no te sirve. Y es un poquito intenso, cierto, pero la idea es que al final solo quede la esencia más pura. Y la esencia más pura es tu conexión más auténtica con lo divino. Y aquí es donde Zohar se pone un poquito más místico y habla de la noche como esos momentos difíciles, esas desconexiones espirituales que todos experimentamos. Y es precisamente cuando menos vemos la luz que debemos mantener el fuego encendido. Cuando está la cosa más oscura, ahí es cuando más nos tenemos que encender. ¿Por qué? Porque es nuestra resistencia en esos momentos oscuros la que transforma el juicio en misericordia. El fuego en sí mismo es el razón es el deseo, la pasión del alma. Y el altar es tu corazón. Y el mantener la llama significa dejar que el entusiasmo, dejar que la alegría, no dejar que el entusiasmo, no dejar que la alegría
se apague frente a la rutina, se apague frente al día a día. Pero bueno, me preguntarán, ¿pero qué se quema en el altar? Bueno, según la Cábala, se elevan los pensamientos densos, los deseos egoístas, transformándolos en aroma grato. El Zohar incluso habla de alimento para lo divino, lo cual suena un poquito raro. Por supuesto, si lo pensamos literalmente, lo divino no necesita alimentarse. La luz no necesita comer. Pero en el lenguaje místico, ese humo, en hebreo Anán, es la energía de retorno. Es como si el universo fuera un ecosistema de deseos. Cuando transformamos un impulso egoísta en un acto de amor, liberamos una energía atrapada. Y el humo es nuestra intención pura, desprendiéndose de la materia. Y es nuestra voluntad de conectar. Y aquí el Zohar siempre nos regala 3 secretos sobre lo que es el alimento espiritual. Primero, el despertar de abajo, y tarutá, deletá, despertar de abajo, que quiere decir que nada se mueve arriba si no hay movimiento abajo. Y esto es fácil de explicar. Mira, cuando uno tiene problemas y cuando tu mente está vuelta un caos, tú agarras y te pones a ordenar tu cuarto. Por lo general, con una mente en caos, la habitación está desordenada. Y tú te pones a ordenar la habitación y colocas cada cosa en su lugar y te pones a limpiar. Y vas a ver que tu mente y tu energía espiritual se va despertando y se va activando. También muchas veces tú no hay nadie, los que tenemos negocio, no hay nadie en tu negocio, nadie entrado. Tú te pones a limpiar, a ordenar y el público comienza a llegar. ¿Por qué es eso? ¿Ok? Porque primero viene el despertar de abajo. Y nada se mueve arriba si no hay un movimiento abajo, un esfuerzo humano. Y el segundo punto, de este tema es la unión de las esencias. El humo mezcla 4 elementos simbolizando la integración de toda nuestra existencia. Lo físico y lo espiritual en la unidad. ¿Ok? Lo físico y lo espiritual en la unidad. Y tercero, nutrir la columna central. El humo sube en línea recta, representando el equilibrio. Y eso quiere decir que tenemos que actuar con integridad y fortalecer. Cuando actuamos con integridad, fortalecemos la estructura espiritual del universo. Y el Zohar no nos da una receta mágica, por supuesto que no, pero sí nos da una invitación a que cultivemos un fuego interior constante. Un fuego que transforme la oscuridad en luz, el egoísmo en amor, y que nos conecte con algo mucho más grande que nosotros mismos. Y no es fácil, claro que no es fácil, pero vale la pena intentar encender esa chispa. Porque ¿alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de juicio? Tanto a ti mismo, hacia ti mismo, por supuesto, como a los demás. Bueno, resulta que las enseñanzas, particularmente las enseñanzas del Arizal en este respecto, nos ofrecen una perspectiva que es fascinante sobre cómo transformar esas energías negativas en algo positivo. Y hoy nos sumergimos en ese misterio, el misterio de la minjá. ¿Qué es la minjá? ¿Qué es la minjá? La minjá es esa ofrenda de harina aparentemente simple para descubrir cómo se relaciona con el rigor, con la humanidad, con la rectificación. Y a este respecto el Arizal nos introduce en el número 30, que es la gematría de la palabra minjá.
Y el número 130, no es 30, 130, es un número que resuena con muchos significados, y significados que son súper profundos. Porque el valor de Shulán, que significa escalera, y Sinaí, tienen esa misma gematría, 130. Pero también es 5 veces 26. 5 veces 26 también es 130. 5 veces 26, 26 es el valor numérico del nombre divino, de Hashem. Entonces imaginen esto, la Minjá es como un canal a través del cual la energía del nombre divino desciende para suavizar la fuerza del juicio. Y es como echarle azúcar al café amargo. Y es súper interesante porque la Minjá también se asocia con la mano izquierda que en la profundidad del nivel Sod de la Torah representa Geburah, la emanación divina de Geburah, y Geburah es el rigor y el juicio. ¿Y por qué una ofrenda en la izquierda? Bueno, porque no se trata solo de celebrar lo bueno, sino que se trata es de elevar lo que consideramos oscuro. Y la Minjá nos enseña que el propósito no es evitar los problemas, el propósito no es evitar el caos, no es evitar los conflictos, sino que el propósito es tomarlos y transformarlos, porque ¿cuál es la energía más abundante que tenemos nosotros? Los problemas, los rollos, las dificultades, el mal humor, el antagonismo, la tristeza. ¿Y qué tal si esa energía que inunda la vida de ustedes en este momento, porque vivimos en situaciones de caos, qué tal si toda esa energía la pudiésemos transmutar y que juegue a nuestro favor? ¿Qué tal si pudiésemos tomar toda esa energía y transformarla? Bueno, eso es lo que nos dice la Arizal, que precisamente, como es la energía más abundante, la tenemos allí al acceso de la mano. Entonces, en cada problema, en cada conflicto, en cada situación de escasez, en cada enfermedad, allí está la energía que podemos transmutar y transformarla para elevarla en Minjá. Es como cuando Jacob le envía un regalo Minjá a Esaú. No está sobornando a su hermano, sino que está aplicando una tecnología espiritual para apaciguar el juicio de su hermano. Es como cuando un vendedor muy aguerrido te quiere vender algo y comienza dándote un obsequio, comienza invitándote a cenar, comienza invitándote a un café. Por supuesto, por naturaleza, a uno le dan algo, uno tiene que retornar. ¿Entiendes? Entonces, eso fue lo que aplicó Jacob con su hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que aplicar, más o menos parecido, en nuestra ofrenda de Minjá. Ok, la clave en Minjá es, también se dice que es la ofrenda del pobre, porque la clave está en la humildad. No pobre de mediocridad, es pobre de humildad, porque mucha gente piensa que la pobreza es mediocridad, y la pobreza en realidad, cuando se habla en la Torah de pobreza, se habla de humildad. Entonces, la Minjá es la ofrenda del pobre que hecha de harina fina, porque solo a través de la humildad podemos dominar esas fuerzas críticas que nos acechan. Si nosotros no somos humildes, es muy difícil. ¿Cómo puedes dominar la fuerza de un caos con el ego? Eso es imposible. Tienes que trabajar desde la humildad, y es como reconocer que no solo sabemos todo lo que necesitamos, sino que también debemos saber que necesitamos ayuda para crecer. Y bueno, y la Torah nos dice que debemos acercar la Minjá hacia el frente del altar, y el altar es nuestro corazón, y el frente, ¿qué es? El frente es nuestra voluntad consciente. Y esto significa que debemos tomar esos juicios y aspectos rígidos de nosotros mismos y entregarlos al fuego de la transformación.
no los escondemos, sino que los exponemos a la luz de la compasión para que los integre. Y lo que hacemos nosotros es lo contrario. Cuando tenemos situaciones de caos y problemas, lo que tratamos de hacer es ocultarlo para que no se enteren. Más bien uno debe sacarlo de la luz. Uno debe confrontar los problemas, uno no debe ocultárselos a uno mismo. Hay personas que le huyen a las deudas. Oye, mientras más le huyas a las deudas, más problemas vas a tener. Tú tienes que hacerle frente a todos esos problemas. ¿Ok? Porque como lo dice, debemos acercar la minjá hacia el frente del altar. Si el altar es mi corazón y el frente es mi voluntad consciente, ¿qué significa eso? Yo no puedo ocultar entonces los problemas. Yo no puedo evitar los problemas. Eso significa que debo tomar esos problemas, esos caos, esos aspectos rígidos de mí mismo y entregarlos al fuego de la transformación. Entonces la minjá es mucho más que una simple ofrenda, es una invitación a transformar el rigor en reverencia, a abrazar nuestra humildad y entregar nuestro juicio al fuego de la transformación. Y es un viaje al corazón de la rectificación. Ahora bien, a todos nos ha caído alguna vez esa harina de Geburá encima, ¿no? Esos momentos de prueba, esos desafíos que te hacen sentir por qué a mí me está pasando esto. Pero como dicen por ahí, si la vida te da limones, pues haz limonada. Y si te da harina de la Geburá, pues a hornear algo sagrado. El Zohar y otras fuentes celestiales nos dan la clave, porque esa harina en realidad es nuestro ego, esa parte tosca de nosotros que necesita ser pulida. Y es como cuando Aarón ofrecía esa 10ª parte de un efá, y no era solo una medida, era una transformación, era elevar la chispa divina que está allí atrapada en lo material. Y luego viene, dentro del tema de la Torá, de esta parashá, viene la unción del aceite, unción con aceite. Y ahí es donde, oye, todo se hace interesante, porque ese aceite es Jochma, la emanación divina de Jochma, que representa la sabiduría suprema. Cuando la sabiduría toca nuestra harina purificada, y ya les expliqué lo que significa la harina con respecto a Geburá, pero cuando la sabiduría toca nuestra harina, Sas, se unen el cielo y la tierra. Y Aarón, como Cohen Gadol, es el intermediario entre ambos. Él es el que hace posible esa conexión entre lo terrenal y lo divino. Y lo mejor de todo esto es el equilibrio. Media parte a la mañana y media parte a la tarde, así dice el texto. Y hay un equilibrio, porque en la media parte de la mañana es Geset. Y Geset es como quien dice la buena onda, es lo bueno, es el amor. Es como el abrazo de Abraham, suavizando todo el día para que los problemas no nos peguen tan duro. Y la media tarde, la parte del equilibrio de la media tarde, en cambio es Geburá pura, el juicio, el rigor. Entonces ofrecer la otra mitad de la tarde es como elevar esas chispas, elevar esas cenizas y contener la fuerza para que ese Geburá y toda esa parte juiciosa no nos avasalle. Entonces se trata de un minjá diario, un respiro constante, y es como mantener el flujo de la vida, asegurándonos siempre de que ese flujo jamás se detenga. Es como mantener siempre el equilibrio. Hay luz y hay sombra. Ok, la luz es luz, pero la sombra la podemos convertir en luz en nuestra ofrenda de minjá. Ok, podemos subirla en las tardes.
Entonces es como dividir esa ofrenda en la mitad de la mañana y la mitad de la tarde. Dividirla entre dos es como unir lo que da la Yud y la Hei con lo que recibe la Vav y la Hei. Y es todo una sincronización, es todo como una danza constante. Entonces, eso nos dice que no vale ser alquimista solamente de vez en cuando, no vale estudiar de vez en cuando, no vale seguir las enseñanzas de la Torah de vez en cuando, o seguir la enseñanza de la Torah en el momento que tengo problemas. Porque eso también se ve en el momento que la persona tiene problemas, comienza a portarse bien. Y cuando los problemas se le arreglan, se les olvida el estudio, se les olvida el seguir los lineamientos de la Torah y vuelven a caer. ¿Por qué es eso? El proceso de cambio, el proceso de alquimia no puede ser de vez en cuando, es un proceso constante, es un proceso que nos tiene que acompañar siempre. Porque si tú no estás vinculado con Hashem, ¿cómo vas a hacer la ofrenda? Si en la mañana yo ofrendo todo lo que corresponde de repente a Gesed, que es el amor, la buena onda, y en la tarde me dedico a ofrendar, en la otra media parte, la media parte de la tarde, la otra parte de la ofrenda, que es lo no tan bueno, lo que corresponde a Geburá, lo que es el juicio y el rigor. Cuando le ofrezco ese juicio y rigor se transforma en luz. Entonces, por supuesto, es un proceso constante. Yo no puedo esperar que mis problemas se transformen en luz si no sigo la Torá. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, por eso es que el proceso de transformación debe ser constante. Hay que ofrecer nuestra harina, nuestras acciones diarias, tanto en los momentos buenos como en los malos. Porque en los malos queremos ofrecerlo todo para que se nos solucionen los problemas. Pero cuando ya los problemas se solucionan y estoy viviendo la parte buena, en ese momento dejo de dar mi ofrenda. Y en ese momento precisamente es donde, imagínense en el puesto de Hashem, porque Hashem no castiga. Eso es un concepto bastante errado. ¿Qué es lo que hace Hashem? Hashem lo que hace es sincronizar tu entorno, tu materialidad, de acuerdo a tu comportamiento, de acuerdo a tus emociones. Entonces, si en las buenas tú te olvidas de las ofrendas, oye, ¿qué es lo que va a pasar? 5 dedos de frente. Todo tu entorno se va a sincronizar como estabas antes cuando no dabas ofrendas. Porque hay que ofrecer nuestras acciones diarias a Hashem. ¿Cómo se ofrece? Bueno, que todo lo que tú hagas tenga relación con las emociones y esas emociones tengan relación con tus metas y planes de acuerdo al plan divino que está en la Torá. Tanto en los momentos buenos como en los momentos malos. Y mira, y esa es la única manera, al menos que yo conozco, en que nuestra vida se convierte en una ofrenda valiosa para lo divino. ¿Okay? Y la harina se tiene que moler, se tiene que trillar, se le tiene que sacar la cáscara. Quiere decir que mi ego lo tengo que moler, lo tengo que trillar y tengo que transformar mi rigor en algo sagrado. Todos esos problemas, oye, tengo que molerlos. Tengo que sacarle la concha, tengo que trillarlo y ofrendar la esencia. Pero a nosotros nos asustan los problemas y nos asusta el caos y nos asusta la harina de Geburá. Y la harina de Geburá no nos tiene que asustar, sino que todo el contrario nos tiene que inspirar a crear algo hermoso de cada situación de caos que se nos presenta. Imagínense eso, somos como un purificador. Las situaciones de caos cuando estamos nosotros siguiendo la Torá, al hacer la ofrenda, se transforma en una situación de luz. Y este mensaje es súper claro. No podemos ser
no podemos ser espirituales solo de vez en cuando. Tenemos que ofrecer nuestra harina, nuestras acciones diarias, tanto en los buenos momentos como en los malos momentos. Y solamente así nuestra existencia se va a convertir en una ofrenda valiosa ante lo divino. Así que bueno, mira, a moler ese ego, a transformar el rigor en algo sagrado. Porque aquí lo que estamos haciendo es un viaje largo. Un viaje, no es un paseíto. Estamos corriendo un maratón, no estamos corriendo 100 metros planos. Entonces tenemos que irle dando paso a paso, paso a paso, paso a paso. Y el de hoy es un viaje tremendo, con esta Parashat Saf, en esta madrugada, enfundados en el talí, lo que tengamos talí. Y con el Zohar como mapa, por supuesto. Y nos adentramos en este libro de Vayikra, la Parashat Saf, para desentrañar otro secretico, que si lo aplicamos nos puede convertir en verdaderos seres espirituales, alquimistas espirituales. El Arizal, el Raf Isaac Luria, el Ari, nos ilumina el camino para transformar el plomo de nuestros errores en el oro de la redención. Y por eso es que el Arizal nos habla mucho de que somos alquimistas. Somos alquimistas de corazones. Transformamos el plomo de nuestros errores en oro de la redención. Primero, este rollo del mismo sitio es la clave. ¿Ok? El mismo sitio donde caemos, nos levantamos. El mismo sitio donde caemos, nos levantamos. ¿Alguna vez te has sentido como si la única forma de superar tu error fuera salir corriendo lo más lejos posible? A mí me ha pasado un montón de veces. Pero, ¿sabes qué? Resulta que la clave no está en escapar. La clave está en confrontar, en darle la cara, en ver las cosas de frente. ¿Ok? Porque si te está atacando un animal salvaje, no le puedes dar la espalda. Tienes que correr si vas a huir, pero tienes que verlo de frente. Siempre tienes que verlo de frente. Y según esto, cuando hablas del mismo sitio, es el lugar exacto donde nosotros metemos la pata. Donde nos dejamos llevar por esos pensamientos raros. Donde nos dejamos guiar por lo malo. Y es el mismo, y ese sitio, y ese mismo lugar, es el mismo lugar donde podemos encontrar la manera de salir adelante. Es como es como que si no necesitáramos borrar todo y empezar de cero, sino que más bien aprender a sacar lo mejor de lo que ya tenemos. Desde nuestro error, construirnos. En lugar de buscar un jardín nuevo, tenemos que aprender a cultivar el que ya tenemos. ¿Ok? Con sus malas hierbas y todo. Y, oye, a mí esto me pareció, este día de Erizal me pareció súper, súper poderosa. ¿Ok? Porque primero, este rollo del mismo sitio es clave. Porque, como que la ofrenda de pecados, Hatak, y la ofrenda de elevación, Olá, van juntas. Y esto parece un trabalengua y espero darme a entender.
El Zohar nos marca siempre que no hay que escapar de nuestros errores. Y el Olá representa ese arrepentimiento que te sale del alma. Es puro vínculo que se eleva hasta el cielo. Y el Hatá, en cambio, es el tropiezo, es la caída en la tentación. Pero ojo al parche, ¿no? La Torá nos está diciendo que la solución no está en huir a otro lado, sino en transformar ese mismo lugar de la caída en el altar de nuestra redención. En pocas palabras, ¿dónde metiste la pata? Ahí mismo tienes la oportunidad de levantarte con más fuerza. Y luego lo dejaste como el Kodesh, Kodashim, sacrosanto, es para volarte la cabeza. ¿Cómo puede algo relacionado con el pecado ser santísimo? Eso se opone completamente a los conceptos religiosos que nosotros tenemos o que ustedes tienen. O sea, porque esto va más allá, la Torah siempre va más allá de la religión. Entonces resulta que ahora el pecado puede ser santísimo. La ofrenda de pecado es santa. Y aquí entra en juego la teshuvá, el retorno, cuando transformamos nuestros errores en lecciones aprendidas. ¿Ok? Cuando transformamos el pecado para nosotros no es el concepto religioso, para nosotros el pecado es un error. O podría decirle cuando transformamos nuestro pecado, que son los errores, en lecciones aprendidas, esa energía negativa del error, del pecado, se transforma en luz pura. Y el Zohar nos cuenta que el humo del Hatá calma los juicios severos, convirtiendo el rigor en misericordia, y es como si el universo nos diera una segunda oportunidad, una palmadita en la espalda diciéndonos, dale que tú puedes. Y claro, todo este rollo se hace ante Hashem. Y esto no es un mero trámite burocrático, sino una invitación a la introspección. El pecado, nos dice la mística, no es una mancha externa. El pecado es un bloqueo en nuestra conexión con Hashem. Es un bloqueo con nuestra conexión con el infinito. Eso es el verdadero pecado. Cuando yo estoy alejado, cuando yo estoy desvinculado con Hashem, cuando estoy alejado del camino, ese es el pecado. Y al sacrificar el animal, el Kohen no está matando por matar, sino sacrificando nuestra propia naturaleza animal, ese egoísmo que nos impide ver más allá de nuestras narices. Y por último, la figura de Aarón y su hijo representando la bondad de Jesús, que nos recuerda que incluso el pecado más grave debe ser procesado con vínculo, con amor, y solo la compasión puede elevarnos y quemarnos, elevarnos sin quemarnos en este proceso. Así que, mi querido Talmidín, amigos todos de esta comunidad, Chare, ora, la próxima vez que te equivoques, que metas la pata, que la embarres, ¿ok? No te enjuicies, no te flageles, no te escondas. Recuerda este verso de Vallecrá. No te avergüences por tus errores, porque son la materia prima de tu santidad. Reconócelo ante Hashem y elévalo. En ese mismo sitio donde caíste está tu Hatá. Está enterrada la escalera que te llevará a tu ascensión a tu ascensión como el más allá, con lo más alto, con tu Olá. A transformarse se ha dicho, mi querido Talmidín, Shalom para todos.